habiendo visto ya el tema de magnitudes físicas, sus unidades y símbolos, también las equivalencias en un sistema y en otro, y ya cómo convertir de unas unidades a otras unidades, en esta parte estudiaremos en sí el fenómeno físico que nos interesa más, que es el movimiento del fluido, en nuestro caso el gas natural. Es por eso que veremos el tema de dinámica de fluidos, el cual justamente estudia el movimiento de los fluidos. Pero para eso tenemos que entender también qué es un fluido. Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, que carece de rigidez y elasticidad, que también cede fácilmente a cualquier fuerza que quiera alterar su forma. Otra propiedad es que se adecua o adopta la forma del recipiente que lo contiene. Sabemos que un fluido puede ser líquido o gaseoso, ¿no? Eso depende de la intensidad de las fuerzas entre las moléculas que lo componen. Entonces, para eso vamos a analizar las características y propiedades del flujo. En este caso, flujo quiere decir fluido en movimiento. Entonces, para eso primero vamos a analizar cómo se clasifican, qué tipo de movimientos del fluido hay o qué tipo de flujos hay. Primero tenemos el flujo estable o flujo laminar. Y también tenemos el flujo turbulento. Observemos el siguiente dibujo. Tenemos un auto en movimiento en la dirección de contrario, bueno, en este caso al viento, se puede decir. Observamos que este vehículo, al chocar con las corrientes o las líneas de flujo, de movimiento del aire, lo que pasa es que esas líneas de flujo adoptan una forma, como se dice, estable justamente, o laminar. Las líneas de corriente no se desordenan totalmente, rodean el cuerpo en una forma medio simétrica, sin desordenarse, y después regresarán a la forma que tenían al inicio. Eso quiere decir un fluido o un flujo estable o laminar. Y eso se puede observar justamente en el viento que rodea un auto en movimiento. Aunque generalmente se puede observar esto cuando ocurre a bajas velocidades, ya que a altas velocidades se podría desordenar este flujo. Pero bueno, justamente ese desorden viene a ser aquí, en el segundo caso, lo que es el flujo turbulento. Como observamos, también acá hay líneas de flujo representadas por estas flechas, pero no están en el mismo orden que en el flujo estable, sino que se encuentran desordenadas en diferentes direcciones. No siguen el mismo patrón de igual forma todas, sino son diferentes. Es por eso que se conoce como flujo turbulento, porque ocurre una turbulencia, ¿no? Un desorden en las líneas de flujo del fluido, ¿no? Esa es la diferencia principal entre el flujo estable o laminar y el flujo turbulento. Se observa fácilmente. El flujo estable son líneas estables, líneas que no se desordenan de flujo. En cambio, en el flujo turbulento sí hay un desorden total de las líneas de flujo. De esta forma vamos a diferenciar estos dos tipos de flujos. Ahora, vamos a ver qué tienen en común también estos tipos de flujo. Para ello, veamos el siguiente esquema o el siguiente dibujo. Vemos aquí hay líneas de flujo. Al principio hay un patrón de flujo y después hay un desorden total.
En este caso, como observamos anteriormente, estas líneas, este patrón de flujo corresponde justamente al flujo laminar. Ya sabemos que laminar o estable. Y a la parte superior, donde hay un flujo o líneas de flujo desordenadas, sabemos que se conoce como flujo turbulento. Entonces, aquí se observa la transición de flujo laminar a flujo turbulento. Y esto se puede observar, por ejemplo, al encender un cigarro. El humo del cigarro al principio tiene un flujo laminar y después se convierte en flujo turbulento. En ese punto donde cambia de un tipo de flujo a otro, hay un cambio de velocidad, porque tiende a acelerar, a aumentar la velocidad para que se desordene. A esa velocidad se le conoce como velocidad crítica. Es la velocidad donde ocurre la transición de flujo laminar a flujo turbulento. También podemos decir entonces, en este caso, para un caso práctico como el del humo del cigarro mencionado, el aire frío que rodea al fluido, en este caso el principio es flujo laminar, está rodeado por el aire frío, eso hace que lo impulsa hacia arriba, aumentando la rapidez de este, o sea que acelera, hasta que llega a su rapidez crítica y se vuelve un flujo turbulento. Muy bien, sabemos que eso ocurre justamente porque el aire, como está a menor temperatura, y el flujo o el fluido que sale del humo de cigarro está a mayor temperatura, tiende a subir. Y justamente donde aumenta esa rapidez se conoce como rapidez crítica o velocidad crítica. Y de esta forma se observa la transición de un flujo laminar a un flujo turbulento. Muy bien, ahora entendiendo estos tipos de flujo, veamos una ecuación que nos va a ayudar a entender ya con características físicas, con magnitudes que ya vimos anteriormente. Pero vamos a ver las magnitudes que intervienen en los flujos o en el movimiento del fluido, que es lo mismo. Para eso tenemos la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad nos dice que tenemos en este caso un conducto donde se observa que el área al inicio es diferente que el área al final, y también se observa que hay líneas de flujo o fluido en movimiento. Nos dan de dato, bueno, que el área al inicio se coloca como área 1 y el área a la salida es el área 2. También tenemos que la velocidad al inicio es velocidad 1 y la velocidad a la salida es velocidad 2. Tenemos estas magnitudes físicas, área, velocidad. Ahora, ¿cómo relacionarlas? Si no sabemos qué datos más para poder hallar un valor o un resultado, entonces para eso sirve la ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de continuidad? Nos dice lo siguiente, que el área 1, el área al inicio, multiplicado por la velocidad al inicio o en la sección 1, eso va a ser igual al producto de el área en la sección 2 por la velocidad en la sección 2 también. Entonces quiere decir el área al inicio por la velocidad al inicio es igual al área al final por la velocidad al final.
Eso nos ayuda justamente para cuando tengamos áreas diferentes al inicio y al final. Eso significa que también las velocidades van a ser diferentes al inicio y al final, justamente por esta ecuación. Eso quiere decir que si el área al inicio es igual al área al final, entonces la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2. Como en nuestro caso, normalmente trabajamos con tuberías que tienen el mismo diámetro o la misma área, eso quiere decir que a lo largo de la tubería la velocidad va a ser la misma, a menos que la tubería cambie de sección, ya sea que aumente o disminuya. Entonces, también nos quiere decir, en otras palabras, que cuando el conducto se ensancha, aumenta de área, la rapidez disminuye. Eso quiere decir, ya que si el área al final aumenta, esta velocidad tiene que disminuir, porque si no cambiaría el producto, cambiaría este valor de esta multiplicación. Entonces, si el área 2 aumenta, la velocidad disminuye. O si el área 2 disminuye, la velocidad tiene que aumentar para que no cambie este producto, no cambie la ecuación de continuidad. Por eso se llama ecuación de continuidad, porque este producto es continuo. Ahora, veamos cómo usar esta ecuación de continuidad con ejemplos. Tenemos en la figura un conducto que ha sufrido un cambio de sección. En este caso se ha ensanchado, ha aumentado de área. Como se observa, al inicio nos dicen que tiene un área de 5 centímetros cuadrados. Acuérdense que centímetros cuadrados es unidad de área. Y al final tiene un área de 15 centímetros cuadrados. Está en las mismas unidades de área. Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Las velocidades para usar la ecuación de continuidad. Entonces, nos indica que al inicio está entrando a este conducto con una velocidad 1 de 2 metros por segundo. Y al final también están las líneas de flujo, de movimiento del fluido, con una velocidad 2. Esa es la velocidad con la que sale. Ingresa con una velocidad de 2 metros por segundo y sale con una velocidad 2, que no conocemos. Pero esa velocidad podemos hallarlo aplicando la ecuación de continuidad. Simplemente, entonces tenemos el área 1 por la velocidad 1 es igual a el área 2 por la velocidad 2. Eso es de la ecuación de continuidad. Reemplacemos datos. Área 1 es igual a 5 centímetros por segundo. Y la velocidad 1 es igual a 2. En este caso 2 metros por segundo, sabemos. Y eso va a ser igual al área 2, que sabemos que vale 15 centímetros cuadrados, multiplicado por la velocidad 2, que no conocemos. Es por eso que dejamos velocidad 2. Ahora, entonces, operando, podemos simplificar. No es muy complicado. Entonces, tenemos 5, podemos quitarle a 15 también. Entonces quedaría quinta 1 y quinta acá 3. Entonces al final 1 por 2 resultaría 2 y el 3 pasaría a dividir. Quedaría que la velocidad 2 es igual a 2 entre 3 metros por segundo, ya que la velocidad de inicio lo teníamos en metros por segundo.
Entonces la velocidad al final nos tiene que resultar en metros por segundo. De esta forma se calcula la velocidad en la salida. No necesitamos colocar todas las unidades, ya que centímetros cuadrados al inicio y centímetros cuadrados al final se van a ir. Y solo nos quedaría metros sobre segundo. Es por eso siempre hay que verificar que las áreas tienen que estar en las mismas unidades. Es por eso que la velocidad también nos va a salir en las mismas unidades al inicio y al final. Y de esta forma se usa la ecuación de continuidad, ya sea si queremos hallar la velocidad o el área también. Veamos otro ejemplo también. En este caso tenemos una sección o un conducto con una sección más grande y otra más pequeña. Quiere decir que ha habido una reducción en el conducto, una reducción de área, obviamente. Esto nos indica que hay movimiento de fluido a través de esa sección. Al inicio tenemos que ingresa en esta sección con una velocidad 1 igual a 4 metros por segundo. Y sale de la sección con una velocidad 2 igual a 16 metros por segundo. Ahora, también tenemos que el área al inicio es área 1, no conocemos, pero nos dan el área a la salida, el cual es 3 centímetros cuadrados, ¿no? Que es unidad de área. Entonces, como tenemos velocidad y tenemos áreas, podemos aplicar la ecuación de continuidad para hallar el área 1. Entonces, área 1 por 4, o sea, área 1 por velocidad 1 es igual a el área 2 por la velocidad 2. En este caso, área 2 es 3 centímetros cuadrados y la velocidad 2 es igual a 16 centímetros o 16 metros por segundo. Aquí no tenemos el área 1, pero tenemos los demás datos: velocidad 1, área 2 y velocidad 2. Hay que observar que la velocidad al inicio está en metros por segundo, entonces al final también tiene que estar en metros por segundo. Y como el área a la salida está en centímetros cuadrados, entonces al área al inicio también nos saldrá en centímetros cuadrados. Entonces solo queda operar, nada más. De igual forma, acá hay 4 y 16. Sacamos cuarta 1 y cuarta 16 es el número 4. Entonces área 1 por 1 nos queda área 1 y aquí solo queda 3 por 4. Entonces el área 1 al final viene a ser 12 centímetros cuadrados, porque 3 por 4 es 12, y centímetros cuadrados porque al final tenemos en centímetros cuadrados el área, entonces al inicio también tiene que estar en centímetros cuadrados. Entonces de esa forma se utiliza la ecuación de continuidad cuando tengamos áreas y velocidades. ¿Qué más podemos observar? Bueno, en este caso, como se enunció anteriormente, cuando el área disminuye, como se ve en la figura, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? La velocidad aumenta. Al principio era 4 metros por segundo y al final aumentó a 16 metros por segundo. Eso quiere decir, cuando el área disminuye, la velocidad aumenta. Igual con el caso contrario, si el área aumentara, entonces la velocidad disminuiría. Ahora, entendiendo cómo usar la ecuación de continuidad, veamos un dato para entender bien el movimiento del fluido. En este caso viene a ser una observación. Sea A el área de la sección transversal del conducto. Coloquemos la letra A como área de la sección transversal del conducto por donde pasa el fluido.
y V la rapidez del flujo, con qué velocidad se mueve. Eso quiere decir la rapidez del flujo. Tenemos este enunciado: flujo es igual a área por velocidad. Flujo es igual a área por velocidad. Como mencionamos anteriormente, área por velocidad viene de la ecuación de continuidad. Pero a ese producto, área por velocidad, se le va a conocer como flujo. Quiere decir flujo, o también llamado muy comúnmente caudal. Entonces el caudal viene a ser el área por la velocidad, o el flujo viene a ser el área por la velocidad. Y como sabemos que en la ecuación de continuidad el área por la velocidad debe ser igual al inicio y al final, quiere decir que se conserva o se mantiene constante. Entonces el flujo también debe mantenerse constante, o mejor dicho, el caudal debe mantenerse constante, no debe cambiar a lo largo de una tubería o de una sección, de un conducto. Entonces vamos a ver cómo aplicamos este pequeño concepto. Por ejemplo, nos dicen, el flujo, o también caudal, que significa que es lo mismo, es de 4 centímetros cúbicos por segundo. Halle la rapidez del flujo. Nos dan una sección transversal de un conducto donde hay movimiento de fluido, y nos dan el área, que es igual a 1 centímetro cuadrado. Quiere decir que este conducto no cambia de área. El área al inicio es igual al área al final, igual a 1 centímetro cuadrado. También nos piden la rapidez del flujo. Lo que tenemos es el caudal o flujo, que es 4 centímetros por segundo. Entonces hay que aplicar nuestro concepto de flujo o de caudal. Tenemos que el flujo es igual a 4 centímetros cúbicos por segundo o sobre segundo. Y ese flujo también es igual a el área por la velocidad o la rapidez del flujo. Aquí solamente queda reemplazar nada más. Para calcular la rapidez necesitamos reemplazar el área que ya tenemos. Entonces 4, que es el valor del flujo, es igual a el área, que es 1 o 1 centímetro cuadrado, por la velocidad. Y al final tenemos que la velocidad es igual a 4 entre 1, o 4 centímetros por segundo. Al final la velocidad nos tiene que salir en centímetros por segundo, ya que todos están en centímetros cúbicos, centímetros cuadrados y segundo. Entonces la velocidad debe medirse en centímetros por segundo. De esta forma se entiende que el flujo entonces es igual al área por la velocidad, y el flujo es lo mismo que caudal. Entendiendo este concepto, que es importante, más adelante cuando nos mencionen caudal o flujo ya sabemos que se puede calcular como el área por la velocidad. Hay otras formas también de calcular el caudal, pero en esta parte nos importa el área y la velocidad para poder calcular ese caudal. Ahora, visto o entendiendo lo que es caudal y flujo y entendiendo la ecuación de continuidad, vemos una ecuación más que nos ayuda a entender o calcular otras magnitudes físicas también del flujo o del fluido en movimiento, como por ejemplo la presión o las alturas con las que se mueve también un fluido, u otras magnitudes. Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli, que es de esta forma. ¿Qué nos dice? Bueno, para eso primero hay que saber el significado de cada símbolo o cada letra. P significa presión. V es de velocidad o rapidez del fluido, ¿no? Del flujo. H es altura.
D viene a ser densidad, densidad del fluido. G es la aceleración de la gravedad, que aproximadamente sabemos que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y CT quiere decir que es una constante, o sea que no cambia su valor, que no varía. Entonces la ecuación de Bernoulli nos quiere decir que la presión más el producto de la densidad por la velocidad al cuadrado entre 2 más la densidad por la aceleración de gravedad por la altura debe mantenerse constante al inicio y al final, o al inicio y en cualquier parte de la sección transversal del fluido, ¿no? Del conducto. Eso quiere decir que esta ecuación se debe cumplir a lo largo de todo un mismo conducto, donde va a haber tal vez cambio de presión, o cambios de altura, o cambios de velocidades. Para este caso se observa que no interviene el área para esta ecuación. Otra forma también de entender es que esta ecuación también nos representa la unión de la ecuación de continuidad, también la ecuación para lo que es la conservación de la energía. ¿Por qué menciono esto? Como esto se mantiene constante, también se le puede entender cada uno de estos sumandos representa una parte de la energía del fluido o del flujo. Por ejemplo, aquí tenemos la presión, que lo podemos llamar como energía de presión o energía de flujo. Más, en este caso, como está la velocidad, le conocemos como energía cinética o energía de velocidad. Y a esta parte lo podemos conocer como la energía por tener altura, se conoce como energía potencial gravitacional o energía potencial simplemente. Quiere decir que la suma de estas energías debe mantenerse constante, no debe cambiar. La energía de presión o energía de flujo más la energía cinética más la energía potencial, no debe cambiar. Para un punto a otro punto, ¿no? Para una sección a otra sección o a diferentes secciones de un conducto. Cabe resaltar que esta ecuación también no está considerando otros factores como son las pérdidas por rozamiento, porque sabemos que en un conducto ocurren pérdidas por rozamiento. Ya mencionamos que la energía se pierde en forma de calor o de otras formas también por el rozamiento, en este caso del fluido en las paredes del recipiente o del conducto. O también hay pérdidas por cambios de sección, ya sea cuando se ensanche o cuando se disminuya la sección, el área del conducto, o cuando también hay cambios bruscos de movimiento, por ejemplo en los codos o en las válvulas. Y en ese tipo de accesorios también hay pérdidas de energía, pero no se considera en esta ecuación. También nos está considerando la viscosidad del fluido, ya que es una propiedad también muy importante a considerar, porque la velocidad también nos mide muchas veces la pérdida de energía. Muy bien, pero en este caso consideramos que esa viscosidad no hay. Obviamente que el caudal se mantiene constante, ya dijimos, por la ecuación de continuidad, y no consideramos las pérdidas por rozamiento. Entonces veamos un ejemplo aplicando esta ecuación. A ver, nos dicen, en el siguiente caso se muestra un ducto que va desde el punto A al punto B, con los datos señalados. Usando la ecuación de Bernoulli se pide, a ver, ¿qué nos piden? Primero tenemos aquí el conducto o el ducto, está el punto A y el punto B. Esto nos muestra la
velocidad. Nos dice al inicio en el punto A es de 4 metros por segundo. Y al final nos dice que la velocidad es 2 metros por segundo. O en el punto B, la velocidad es 2 metros por segundo. Después nos señala hay una altura desde el punto A al punto B. Esta altura es igual a 5 metros. Y también nos dice que la gravedad o la aceleración de gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente. Entonces consideremos para esta ecuación ese valor de la aceleración de la gravedad. Muy bien. Nos piden hallar la diferencia de presiones para el agua. En este caso nos indica que es agua, entonces el fluido que pasa a través de esta sección entre el punto A y el punto B. Nos piden la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Obviamente la presión en A es mayor, porque sabemos que a mayor o a menor altura hay mayor presión. Cuanto más arriba estamos, tenemos menor presión. ¿Qué más? Bueno, nos dan la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya sabemos que esta es la unidad de la densidad. Y para el agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, que también equivale a 1 gramo por centímetro cúbico. Es otro dato también del agua. Muy bien, entonces tenemos el punto A y el punto B, tenemos las velocidades, la altura, tenemos la aceleración de la gravedad y nos piden la diferencia de presiones. En este caso no tenemos la presión A ni la presión B, pero como no nos piden la presión A ni tampoco la presión B, solo nos piden la diferencia, y eso podemos obtenerlo con la ecuación de Bernoulli. Solución. Aplicando la ecuación de Bernoulli, tenemos la presión en el punto A más la densidad, obviamente es del agua, por la velocidad en el punto A elevado al cuadrado entre 2 más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura en el punto A. Eso debe ser igual a una constante, acuérdense. Entonces, como es igual a una constante, significa que también debe ser igual en cualquier punto. Entonces, usemos esa ecuación para el punto B. Tenemos entonces la presión en B más la densidad por la velocidad o la rapidez en B elevado al cuadrado entre 2 más la densidad multiplicado por la aceleración de la gravedad y por la altura en B. Muy bien, ya colocamos la ecuación de Bernoulli para dos puntos, en el punto A y en el punto B, y sabemos que debe mantenerse constante, es por eso que son iguales. Ahora solo nos quedaría reemplazar valores, nada más. Tenemos que la presión en A no conocemos, lo dejamos como presión en A, más la densidad, sabemos del agua es 1000, entonces colocamos 1000 o 10 al cubo, multiplicado por la velocidad en A era 4 metros por segundo, colocamos 4 elevado al cuadrado. No hay que preocuparnos por las unidades, porque como mencioné anteriormente, las unidades solamente tienen que estar bien al inicio y al final, tienen que ser las mismas de acuerdo a cada magnitud. Y las unidades, al final veremos qué unidades quedan, nada más. Ahora, también tenemos la densidad por la gravedad por la altura en A. Pero, como la altura en A no tenemos, o mejor dicho, si consideramos la altura a partir de A, quiere decir que A está en el suelo. Entonces no va a tener altura. Y la altura en B sería la altura total, o sea, los 5 metros. Es por eso que la altura en A entonces lo colocáramos como 0, ya que no hay altura en A. Ya que estamos usando esta ecuación para desde el punto A hasta el punto B, y la altura en A es 0.
Entonces, operando, 0 multiplicado por la gravedad y por la densidad debe dar 0. Todo este producto es 0. Entonces nos quedaría solamente esta suma. Y eso debe ser igual. Hay que reemplazar datos también en el punto B. La presión B se mantiene, no sabemos cuál es la presión B, así que colocamos presión B. Más la densidad del agua, sabemos que es 1000. Por la velocidad en B, la cual era 2 metros por segundo. Entonces sería 2 al cuadrado, dividido entre el número 2. Más la densidad otra vez, que es 1000. Por la aceleración de la gravedad, que como dato nos dijeron que era 10. Bueno, es 10 metros por segundo al cuadrado. Y multiplicado por la altura en B, que viene a ser la altura total, desde el punto A hasta el punto B, ya que consideramos la base que fuera en el punto A. Entonces la altura en B sería la altura total, o sea 5 metros. Ya están reemplazados los valores de todas las dimensiones. Solo no tenemos la presión en A y tampoco tenemos la presión en B. Pero como nos piden la diferencia de presiones desde el punto A al punto B, entonces la presión en B solamente pasaríamos a restar para tener esa diferencia. Y este número, porque es un producto y una división, nos va a resultar un número, lo pasamos al otro lado con los otros números. Entonces juntamos a las variables o incógnitas a un lado, presión A y presión B, que está con signo positivo, se sobreentiende, pasa con signo negativo, pasa a restar. Y eso va a ser igual a, operando nos quedaría 2 al cuadrado es 4. 4 entre 2 nos da 2. Obviamente 2 por 10 al cubo. Más 5 por 10 es 50. Y 50 por 10 al cubo. Entonces dejamos 50 por 10 al cubo. Menos, viene de acá. 4 al cuadrado sabemos que es 16. 16 entre 2 es igual a 8. Y ese 8 se multiplica por 10 al cubo. Y como pasa a restar, quedaría menos 8 por 10 al cubo. Como todos tienen 10 al cubo, podemos seguir operando. Entonces tenemos que la diferencia de presiones es igual a, colocamos 10 al cubo y solamente sumamos los numeradores. 2 más 50 sería 52 y menos 8 nos resulta 44. 44 por, obviamente todos tienen 10 al cubo, 10 al cubo. Ahora, al final nos debe salir en newton sobre metro cuadrado, ya que la presión, nosotros, acuérdense, la unidad base se mide en newton sobre metro cuadrado. Newton de fuerza y metro cuadrado de área, ya que todo el problema hemos desarrollado con unidades bases en el sistema internacional. Todos han estado en metros, en segundos, en kilogramo. Entonces al final debe salir en newton sobre metro cuadrado. Pero sabemos también que un newton sobre metro cuadrado se conoce como pascal, que es la unidad de presión. Un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Entonces la presión A menos la presión B va a ser igual a 44 por 10 al cubo pascales. Ahora, también acordarse que 10 al cubo se puede reemplazar por un prefijo, en este caso por un múltiplo, que viene a ser 44 kilopascal, porque kilo representa 1000 pascales.
Eso quiere decir que al final la presión A menos presión B, o la diferencia de presiones, es igual a 44 kilopascales. Y de esa forma se usó esta ecuación de Bernoulli para calcular la variación de presión. Muy bien, entendiendo entonces cómo aplicar esta ecuación, veamos también una propiedad en el flujo o en el movimiento del fluido que también es interesante analizar. Entonces veamos el caso del tubo de Venturi. Que se muestra en el siguiente gráfico. Igual como anteriormente vimos, es una sección de un conducto en el cual ha habido una disminución del área. ¿Qué más? Nos indican que hay una velocidad 1 en esta línea del flujo y hay una presión 1 también en esta línea o en este punto. Después, en la salida de la sección tiene una velocidad 2 y obviamente también va a tener una presión 2. Ya sabemos que el área al inicio es mayor que el área al final. Ha habido una disminución del área. Y la velocidad 1 también va a ser entonces diferente a la velocidad 2, justamente por la ecuación de continuidad. Pero para ser más exactos, la velocidad 2, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, porque ya sabemos que cuando el área disminuye, la velocidad aumenta. Cuando se reduce la sección, la rapidez incrementa. Eso lo sabemos por la ecuación de continuidad. Pero en este caso, ¿qué nos dice el tubo de Venturi? Es un fenómeno físico para analizar el cambio de presión. ¿Qué pasa con la presión cuando también cambia la velocidad? Esto quiere decir que la velocidad 1 es menor a la velocidad 2. Ya sabemos que la velocidad 2 ha aumentado, justamente porque el área ha disminuido. Pero también cuando ocurre esto, la presión al inicio es mayor a la presión al final. Eso quiere decir que al final ha disminuido de presión.